Arrancamos. Bueno, empezamos, Eli, ¿estás ahí? No, te veo ahí de espaldas. Sí, Eh, sí, perfecto, gracias. bueno, entonces te presento. Bueno, hoy el seminario, como ven, va a ser virtual, porque la expositora, la doctora Silvia Bernal, tuvo un inconveniente familiar, tuvo que viajar con un tema familiar a Mar del Plata, así que lo está haciendo desde Mar del Plata. Bueno, la presento. Celina es profesora de la Facultad de Ingeniería, es la secretaria de Investigación de Ingeniería, y ha sido directora del Instituto de Tecnología en Polímeros y Nanomateriales, así que, bueno, no queríamos cancelar el seminario, ¿no? Así que gracias, Celina, por el esfuerzo de, bueno, en una situación familiar complicada, de igual estar presente acá en el seminario. Celina es ahorita en Mar del Plata, hizo la tesis doctoral en el INTEMA, y se graduó de ingeniera en Mar del Plata, en la Universidad Nacional de Mar del Plata, y me decía que hizo la tesis en el INTEM, pero trabaja actualmente en la sede de Paseo Colón, donde es directora de CONICET y profesor. Así que, bueno, te agradecemos, Celina, y es un gusto por lo menos poder estar acá virtualmente, pero estás, digamos. Así que, bueno, todo tuyo, comenzamos. Bueno, muchas gracias, Martín, por la presentación. Bueno, gracias al Inquimae por invitarme a dar este seminario y, bueno, en particular a Martín, que fue quien me contactó el año pasado para dar este seminario. Por un tema técnico de mi tablet, cuando empiece a presentar no me van a ver, pero bueno, cualquier cosa, volvemos a poner el video en cualquier momento que sea necesario. Entonces, muchas gracias. Ahora voy a compartir. Y ustedes díganme si están viendo correctamente la pantalla. Se ve perfecto, Celina. Buenísimo, gracias. Bueno, como dice el título de la charla, voy a contar sobre avances recientes en el Instituto de Tecnología en Polímeros y Nanotecnología sobre el desarrollo de materiales compuestos amigables con el ambiente. En particular voy a presentar resultados o, bueno, líneas de investigación más que nada del Grupo de Ingeniería de Polímeros y Materiales Compuestos del Instituto. Antes que nada, quería hacer una muy breve introducción de a qué se dedica el instituto, quiénes somos, el ITPN. Como les dije antes, se llama Instituto de Tecnología en Polímeros y Nanotecnología. Es un instituto de doble dependencia, UBA-CONICET, que tiene sede en la Facultad de Ingeniería de la UBA. Como la mayoría de los institutos que todos conocemos, nos dedicamos a investigación, desarrollo, innovación. En particular, nos interesan mucho aplicaciones relacionadas con packaging, con materiales biomédicos, aislantes térmicos, un tema un poco menos usual en ingeniería, por ejemplo. Hay grupos que desarrollan materiales para restauración de piezas de arte y documentos históricos. También se desarrollan aplicaciones para alimentos y materiales compuestos de alto desempeño, entre otras aplicaciones. Estas serían las más importantes, aunque seguramente alguna me olvidé de listar. Y también lo que quería resaltar, que nosotros dentro del instituto realizamos bastantes actividades de transferencia tecnológica. Bueno, tenemos laboratorios y oficinas en las 3 sedes de la Facultad de Ingeniería, fundamentalmente en la sede de Las Heras, del barrio Recoleta, donde tenemos la sede principal del instituto. Luego hay algún laboratorio de uno de los grupos en Paseo Colón y algunos laboratorios y oficinas compartidas en las sedes de Pabellón de Industrias en Ciudad Universitaria. El instituto es bastante pequeño, pero dentro de todo, a pesar de ello, como les voy a comentar luego, tenemos muchas actividades, bastantes proyectos y bastantes actividades de transferencia tecnológica. Actualmente el grupo está formado por 9 investigadores, de los cuales 6 son de CONICET, muchos de los cuales tienen a su vez cargos de UBA, y 3 que son docentes con dedicación exclusiva de UBA. Tenemos 2 técnicos de apoyo, supimos tener 6 técnicos de apoyo y teníamos más investigadores también.
pero bueno, es una tendencia actual que se está observando en muchos institutos. Los técnicos de apoyo, algunos se fueron a otros institutos, otros, sí, una de las chicas se fue a ITEC, y bueno, y ahora actualmente solo tenemos dos, bueno, y otra persona, CPA se jubiló. Tenemos una administrativa, o sea, una persona que se dedica a las tareas administrativas, aproximadamente 10 estudiantes de grado, esto es muy variable. No puse, por ejemplo, los estudiantes extranjeros, que tenemos un flujo bastante importante de estudiantes extranjeros que vienen por 3, por 5 meses a trabajar en los laboratorios, muchos de Francia, pero también tenemos de Brasil, de Italia, y actualmente tenemos 10 estudiantes de doctorado. No estoy contabilizando aquí los estudiantes de maestría, porque el instituto, bueno, no lo puse, pero coordina una maestría que se llama de Ingeniería de Materiales Compuestos y tenemos varios maestrandos trabajando en nuestros laboratorios también. Y además, cabe resaltar que hay muchos becarios que se dirigen en colaboración con otras instituciones, que no tienen lugar de trabajo en el instituto, pero bueno, que también aportan a la producción del mismo. Actualmente tenemos 4 grupos de investigación de aplicaciones de materiales biocompatibles, biotecnología de materiales biobasados, ciencia y tecnología de poliuretanos e ingeniería de polímeros y materiales compuestos. Con respecto al grupo de aplicaciones de materiales biocompatibles, está liderado por la doctora María Valeria Levandi, que es profesora adjunta con dedicación exclusiva de la UBA. También forman el equipo de trabajo la doctora Nora François, que es jubilada, profesora consulta de la UBA, y 2 estudiantes de posgrado, de doctorado, que son docentes con dedicación exclusiva. En este grupo en particular no hay ningún investigador de CONICET, son todos investigadores UBA, y desarrollan películas biodegradables para packaging y recubrimientos de alimentos, polímeros para limpieza de piezas de arte, hidrogeles, y también trabajan fuertemente en polímeros para liberación controlada de fertilizantes, tanto de fertilizantes sintéticos como biofertilizantes. El grupo de biotecnología y materiales biobasados está conducido por la doctora María Laura Foresti y por la doctora Patricia Cerruti. Ahí tienen su afiliación. No me voy a detener en nombrar a todos los investigadores. Actualmente está haciendo su año sabático la doctora María Alejandra Bertuzzi, que es investigadora independiente CONICET de la Universidad Nacional de Salta. Está ahora también con nosotros dentro del grupo de biotecnología y materiales biobasados. Y después tienen 3 estudiantes de doctorado con lugar de trabajo en el instituto. Las líneas de investigación de este grupo se basan en almidones biomodificados, producción de nanocelulosas, nanomateriales para restauración de documentos históricos, estrategias de deshidratación de nanocelulosa, nanocompuestos para packaging biodegradable y packaging edible para alimentos obtenidos a partir de frutas. Y este grupo también realiza transferencia de tecnología en lo que respecta a la producción de nanocelulosa bacteriana. De hecho, a partir de los desarrollos de este grupo, se creó una empresa de base tecnológica que se llama Nanocelular, que quedó a cargo de la empresa participante, que se llama West Lubricantes. Y también trabajan en almidones modificados para aplicaciones en alimentos. Es un grupo que trabaja fuertemente con la doctora Silvia Goyanes, que todos conocemos, de IFIBA. El grupo de ciencia y tecnología de poliuretanos está dirigido por el doctor Chacharelli. También tiene estudiantes de maestría y un estudiante doctoral con beca de CONICET. Trabajan fuertemente en prepregs, biobasados, precursores para manufactura aditiva, bueno, espumas rígidas y flexibles de poliuretano, nanocompuestos biobasados, y también están desarrollando una línea de estudio del comportamiento de la fatiga de materiales compuestos. Es un grupo que realiza también una gran actividad de transferencia tecnológica. De hecho, han trabajado en el desarrollo de cuplas de poliuretano elastomérico, en polioles derivados de aceite de soja. Han desarrollado sistemas de infusión, de moldeo por transferencia de resina para fabricar materiales compuestos, así como bobinados de filamentos para desarrollar materiales compuestos en forma de caños. Después les voy a hablar un poco más de esa técnica.
Han trabajado en la caracterización térmica de paneles aislantes. Acá tienen un ejemplo que es el interior de unos cascos de polo que desarrollaron con materiales compuestos junto con una empresa especialista en el tema. Para que tengan una idea, actualmente, por ejemplo, este grupo tiene un convenio de I+D con la empresa Barteco de producción de resinas. Un convenio bastante importante. Y por último, el grupo en el que yo trabajo, que yo lidero, es el de Ingeniería de Polímeros y Materiales Compuestos. En el grupo hay 2 investigadoras de CONICET adjuntas, una de ellas también es profesora adjunta exclusiva de UBA, y tenemos 2 becarios doctorales. Ahora se está incorporando un tercero que acaba de recibir la beca Peruil. La beca Peruil, por si no la conocen, es una beca que tiene la Facultad de Ingeniería. La Facultad de Medicina también tiene la beca Peruil, que bueno, que es una persona que dejó en herencia esos campos a favor de la Facultad de Medicina y la Facultad de Ingeniería de la UBA, y con el dinero de la rendición de esos campos, creo que están en Santa Fe, se pueden adjudicar becas. Que son becas importantes porque, por ejemplo, se gana bastante más que una beca de CONICET o una beca de UBA. Son equivalentes a un JTP exclusiva con 10 años de antigüedad. Y bueno, en nuestro grupo trabajamos tanto en investigación como en desarrollo, en transferencia a la industria, por eso lo agrupé todo en un mismo paquete. Nos especializamos en comportamiento mecánico de polímeros y materiales compuestos, incluyendo la fractura y la falla de estos materiales, como les voy a contar luego, en compuestos poliméricos conductores, compuestos multifuncionales, también biodegradables. La doctora Galiotis trabaja en modelado y simulación numérica. También hacemos caracterización mecánica no convencional, desarrollamos compuestos de alto desempeño, trabajamos en la fabricación de fibras sintéticas, que es un tema que no está muy desarrollado en el país, y también la doctora Nancy García, que antes trabajaba en el SIDECAR, trabaja en el desarrollo de tintas para impresión 3D. El instituto entonces se sostiene con el staff, con la infraestructura de equipamiento, con distintos proyectos de investigación y desarrollo, con la cooperación nacional e internacional y con la vinculación con la industria. Simplemente para que tengan una idea, las principales cooperaciones que tenemos a nivel nacional son con Quilmes, con el ITBA, con el CIRCA de La Plata, con otros grupos de la Facultad de Ingeniería de la UBA, con el grupo de Silvia Goyanes de la Facultad de Ciencias Exactas de su facultad, con el INTEMA Mar del Plata, con Salta. La gente que trabaja en restauración de documentos históricos tiene un convenio, o sea, coopera con el Museo Histórico Nacional. Inti Plásticos, con el que tenemos una amplia trayectoria, la UNSAM, otro instituto UBA CONICET de la facultad, con IFF Tecnología, y en nuestro grupo en particular estamos trabajando con el CERSOS de Bahía Blanca, que también les voy a contar ese desarrollo muy brevemente. Y después, tenemos cooperación internacional con México, con Alemania, con Italia, con España, Francia. Me quedaron algunas palabras en inglés porque parte de esta presentación la había realizado recientemente en Italia. Y simplemente para que sepan que nosotros contamos con equipamiento para caracterización, distintos equipamientos que ustedes seguro también tienen. Tenemos un reómetro, en la diapositiva tienen la información por si les interesa para el futuro. Por ejemplo, un equipo que no es tan usual es un reómetro extensional. Después tenemos un respirómetro Oxitop, un analizador de emisión acústica, una cámara de termografía infrarroja, que está mal escrito, pero es infrarroja, con la cual hacemos distintos estudios, incluso determinación de defectos, que si queda algo de tiempo les comento, y un reómetro oscilatorio recientemente instalado. Y después tenemos, yo diría, por la poca cantidad de personas que somos, de hecho los CPA no dan abasto con tanto equipamiento,
Tenemos bastante equipamiento para procesamiento de polímeros, o sea, obviamente que no es tanto comparado con Plapique y Bahía Blanca o el Intema de Mar del Plata, pero bueno, dentro de todo creo que no estamos tan mal. Tenemos, bueno, distintos homogenizadores, un nanospray, tenemos varias extrusoras monotornillo, tenemos máquina de soplado, prensa, una máquina de estirado en estado sólido para fabricar fibras, una máquina de termoformado y también distintos tambores de mezclado. Y por supuesto los servicios tecnológicos asociados a este equipamiento, ¿no? Que por eso les digo que los CPAs son dos, no dan abasto, pero bueno, obviamente también los investigadores participan de los trabajos de transferencia de industria. Bueno, y ahora sí, habiendo hecho una breve descripción de las actividades que se desarrollan en el instituto, les voy a contar algunos avances muy brevemente, simplemente les voy a comentar las líneas de investigación sobre el desarrollo de compuestos amigables con el ambiente. En particular, en nuestro grupo nos interesa el desarrollo, por lo menos las líneas de investigación que yo lidero, porque después hay otras líneas de la doctora Galiotti y Nancy García. En particular me interesa desarrollar materiales reciclables, completamente reciclables, que permitan obtener estructuras livianas, y también estamos trabajando con materiales biodegradables y biobasados en colaboración con otros grupos, tanto dentro del instituto como fuera de él. Les voy a contar lo que hacemos sobre compuestos multifuncionales reciclables y livianos, sobre compuestos avanzados a partir del descarte del bobinado de filamentos, de la fabricación de tubos de materiales compuestos, y también les voy a contar muy brevemente sobre un desarrollo reciente sobre biocompuestos basados en micelio. Con respecto a los compuestos multifuncionales reciclables y livianos, les cuento un poco la historia muy brevemente. Hacia el año 2012 me contactaron de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Tecnológica de Economía y se llama de Tecnología y Economía de Budapest, para ver si podíamos armar un proyecto sobre compuestos autorreforzados, y ahí me enteré de qué se trataba. Los materiales compuestos tradicionales, como todos sabrán, están formados por una matriz, bueno, y en nuestro caso nos interesan las matrices poliméricas, reforzadas con fibras o con partículas inorgánicas de vidrio, de carbono. Estos compuestos autorreforzados, como su nombre lo indica, también se llaman compuestos todo polímero o compuestos de un único polímero. Están formados por una matriz y un refuerzo de la misma naturaleza química. Por ejemplo, una matriz de polipropileno isótropa reforzada con fibras anisótropas altamente orientadas, de alta rigidez y resistencia, también de polietileno. O lo mismo se hace con polipropileno, con PET. De hecho, nosotros estuvimos trabajando previamente con ese tipo de materiales. ¿Qué ventajas tiene que tenga un compuesto autorreforzado? O sea, que esté formado por la misma familia de polímeros, tanto la matriz como el refuerzo. Que hay una buena compatibilidad justamente entre la matriz y el refuerzo, y la compatibilidad es un factor determinante en el comportamiento mecánico con el comportamiento final del material compuesto. También permite obtener estructuras livianas. ¿Por qué? Porque la densidad de los refuerzos poliméricos es mucho más baja, del orden de 3 veces inferior a la de los refuerzos inorgánicos. Entonces las estructuras de materiales compuestos, que ya de por sí son livianas, en este caso van a ser aún más livianas. Después, otro tema importante es la reciclabilidad, porque en este caso estos materiales son todos termoplásticos, y como todos son polímeros, los dos componentes o todos los componentes del material son polímeros, se pueden reciclar fácilmente vía fusión. Y en el caso particular de esta línea de investigación más reciente que estamos desarrollando en el marco de la tesis doctoral de Tomás Arnal, que está por defender su tesis ahora a mediados de mayo, quisimos agregarle un plus a estos materiales que ya veníamos desarrollando. Ahora empezamos a trabajar con materiales basados en poliamidas,
pero que tuvieran capacidad de monitorear su propio daño estructural. Por eso hablo de automonitoreo de daño. Para que tengan una idea, los autorreforzados ya existen comercialmente con distintos nombres como Tigris, Armodon, ahora no recuerdo qué otro nombre, y se utilizan, por ejemplo, en valijas, en protectores para deportes, también se utilizan en la industria automotriz. Este trabajo en particular lo hicimos en colaboración con las doctoras María José Abad y Ana Ares de la Universidad de A Coruña, en Ferrol, en España, en Galicia, y la doctora Patricia Eisenberg de la UNSAM, y que trabajó muchos años, ahora ya se jubiló, en Inti Plásticos. ¿Qué hicimos? Bueno, lo que hicimos, dijimos, como que le queremos dar una nueva funcionalidad a los materiales compuestos, más allá de la propiedad estructural que deben tener, le incorporamos nanotubos de carbono de pared múltiple a una matriz que a su vez era una mezcla de poliamidas 6 y poliamida 12. ¿Por qué? Porque de esa forma podíamos lograr lo que se llaman compuestos poliméricos conductores, es decir, le incorporamos conductividad eléctrica al polímero, y la utilización de las mezclas, si bien complica el escenario, nos permite obtener lo que se llaman los compuestos segregados, de modo de que la carga, en este caso la carga eléctrica, los nanotubos de carbono, estuvieran segregados en alguna zona particular del material, ya sea en la interfase entre los dos polímeros, ya sea en un polímero o en el otro. Y bueno, para esto se utilizaron diferentes composiciones de mezclas, diferentes cantidades de nanotubos de carbono, en una extrusora doble tornillo. Esto se hizo en Galicia, en Ferrol, como les comentaba, y después se moldearon por compresión películas nanocompuestas que vimos, se hicieron incluso las correspondientes mediciones eléctricas, que resultaron conductoras. Bueno, tenemos publicaciones al respecto, como pueden ver. ¿Y qué tipo de estudios le hicimos a esas películas? Bueno, se le hizo el análisis morfológico, por ejemplo, como muestran las fotos de SEM que tienen arriba a la izquierda. Encontramos distintas morfologías dependiendo de la composición de la mezcla y de la cantidad de nanotubos de carbono que incorporábamos. En algunos casos encontramos una morfología tipo discreta, con partículas discretas esféricas de una segunda fase en una matriz, lo que se denomina una morfología tipo isla mar. Y en otros casos encontramos que esa morfología isla mar desaparecía, pero aparecía en zonas con una elevada densidad de nanotubos de carbono y otras zonas donde prácticamente no existían. Bueno, las zonas de alta densidad están marcadas con las líneas punteadas. Después también hicimos el estudio del comportamiento térmico y biológico. No hago hincapié en esto porque en realidad me interesa enfatizar el comportamiento que a lo mejor es más distintivo dentro del grupo, que es el comportamiento mecánico. Estudiamos el comportamiento en tracción y vemos ahí a la derecha, o sea, en el gráfico de arriba a la derecha, las curvas tensión-deformación para distintos materiales, para distintas películas, y pueden observar con los diferentes colores que presentaron diferentes comportamientos mecánicos, dependiendo, como les digo, de la presencia o no de los nanotubos y de la cantidad. Bueno, esto está todo estudiado, está publicado. Y también estudiamos el comportamiento de la fractura. Para los que no están familiarizados con esta técnica o con estas metodologías, a diferencia de la mecánica, del comportamiento mecánico tradicional, cuando se estudia el comportamiento de la fractura, se estudia el comportamiento en presencia de defectos. En este caso, como teníamos películas, utilizamos una geometría que se llama con doble entalla, como muestra en el esquema, que tiene dos entallas enfrentadas, que se preparan muy cuidadosamente con un dispositivo que permite que las entallas estén bien alineadas y bien enfrentadas, y luego se hace un ensayo de tracción. Y se obtienen los registros fuerza o carga desplazamiento que muestran en la figura del medio,
donde de nuevo vemos que, que existe un importante efecto de la composición sobre el comportamiento de la fractura de los materiales. Y también estudiamos la morfología de la superficie de fractura, porque, por ejemplo, cuando hacemos el análisis morfológico, analizamos la superficie de fractura a partir de muestras criofracturadas a temperatura de nitrógeno líquido. Pero cuando estudiamos los modos de falla, estudiamos directamente la superficie de fractura que se obtiene a partir de una muestra fracturada, por ejemplo, en un ensayo de tracción. Como queda la curva de arriba y abajo tenemos los distintos modos de falla. Y lo que se puede observar que la morfología de la superficie de fractura de las probetas ensayadas en tracción es completamente diferente dependiendo de la composición también del material. Fíjense que a la izquierda tenemos como pelitos, esos pelitos corresponden a lo que se llama el desgarro dúctil de la matriz, y justamente es un comportamiento completamente dúctil como el que presenta el material que tenía 0,5% en peso en nanotubos de carbono. En cambio, a la derecha vemos una foto que tiene una superficie de fractura de una morfología completamente diferente que se corresponde con un material que tiene un comportamiento mucho más frágil, como es el caso del material que tiene, fíjense, la curva verde de arriba en la figura tensión-deformación, que se corresponde con un comportamiento completamente frágil. Bueno, este es el tipo de estudios que nosotros realizamos sobre las distintas películas. Simplemente puse unos ejemplos, pero desarrollamos muchas películas variando la composición de las mezclas y dentro de las distintas composiciones la cantidad de nanotubos de carbono. Una vez que teníamos caracterizadas las películas nanocompuestas, desde el punto de vista, como les dije, morfológico, reológico, térmico, mecánico, a fractura, sobre los modos de falla, posteriormente lo que hicimos, en distintas etapas, ¿no?, de la tesis doctoral que les mencionaba, lo que hicimos fue estudiar, desarrollar los compuestos autorreforzados. ¿En qué consisten? Bueno, como está esquematizado en el medio, en superponer. Nosotros utilizamos esta técnica, hay otras técnicas, pero bueno, utilizamos esta técnica que se llama apilamiento de láminas. Entonces se superponen alternadamente láminas de matriz, que en nuestro caso eran películas nanocompuestas, y láminas de refuerzo, que en nuestro caso era un tejido plano comercial de poliamida 6,6. Se moldearon por compresión, o sea, con presión y temperatura, se obtuvieron, ya no eran películas, sino que eran placas de mayor espesor, se obtuvieron compuestos autorreforzados, que como pueden ver en la foto de la derecha, se ven las ondas que corresponden a la sección transversal del compuesto y que corresponden a la tela tejida que utilizamos como refuerzo. Y estos compuestos presentaron comportamiento eléctrico. Ya no presentaron conductividad eléctrica, sino que se comportaron más como materiales dieléctricos. Pero bueno, sin embargo, esto nos permite obtener materiales con potencial aplicación en piezas que automonitoreen su propio daño estructural, que era lo que estábamos buscando. En los compuestos autorreforzados, entonces, estudiamos el comportamiento en tracción y también los modos de falla. Lo que vemos en el centro es un esquema del número de eventos de emisión acústica en función de la deformación. ¿Qué son los eventos de emisión acústica? Bueno, seguro que muchos de ustedes ya lo conocen, pero para aquellos que no están familiarizados con esa técnica, es como poner un micrófono de alta resolución, no adherido, sino, bueno, en contacto con la probeta. Entonces, los materiales, sobre todo los materiales compuestos, a medida que van deformando, experimentan pulsos mecánicos que pueden ser registrados por un sensor piezoeléctrico, en este caso, y entonces, a partir de los eventos de emisión acústica, como se llama la técnica, se puede correlacionar con distintos modos de falla y también se puede correlacionar con la calidad de consolidación del compuesto. Es decir, qué tan bien adheridas están las láminas o qué tan buena es la adhesión o la consolidación entre la matriz y el refuerzo en un material compuesto. A la izquierda tienen las fotos de cómo es la implementación de la técnica en un ensayo de tracción con el sensor de emisión acústica.
Y en el gráfico del medio lo que tienen es un gráfico semi-teórico donde muestra cómo se puede evaluar la calidad de consolidación de un material compuesto. La figura representa el número de eventos acumulados en función del alargamiento, en este caso, en un ensayo de tracción, y podemos ver en la curva, o sea, en los puntos naranjitas, que si el material compuesto presenta buena consolidación, hay muy pocos eventos aparecen y la mayoría de los eventos aparecen sobre el final del ensayo. Y generalmente se corresponden con la fractura de fibras porque hay una buena consolidación y una buena adhesión interfacial entre la matriz y el refuerzo. En cambio, cuando el compuesto no está bien consolidado, o sea, que se dice que tiene una consolidación pobre, lo que ocurre es que aparecen eventos de emisión acústica desde el principio que están asociados, por ejemplo, a movimientos de la tela, a que la tela se despega de la matriz, a que hay delaminación, o sea, que se empiezan a separar las láminas, y hay un crecimiento gradual del número de eventos de emisión acústica hacia el final del ensayo. Y finalmente hay muchos eventos, a diferencia del otro caso del compuesto bien consolidado, donde hay muy pocos eventos. Y se encuentran todos sobre el final. Y entonces si uno va a la curva, a la derecha tenemos la curva tensión de formación en tracción de distintos materiales compuestos, en este caso los materiales compuestos que desarrollamos nosotros, algunos de los que desarrollamos como ejemplo. Ustedes ven que hay curvas de distintos colores y, por ejemplo, la curva verde es completamente diferente a las otras curvas. Esto está asociado justamente con la composición de la matriz que se utilizó en ese caso, que tiene una gran cantidad, de nanotubos de carbono. Y en líneas punteadas, justamente, están representados el número de eventos acumulados de emisión acústica, que como podrán ver ustedes también, la curva verde presenta un comportamiento diferente a las curvas de los otros colores, o sea que la respuesta a la emisión acústica de los compuestos va cambiando en función de la composición del nanocompuesto que se utilizó como matriz. En este caso particular, la mezcla era una mezcla 50-50 poliamida 6, poliamida 12, y lo que se varió en este ejemplo que les muestro es la cantidad, o sea, el porcentaje en peso de nanotubos de carbono. Bueno, también analizamos cómo rompen las probetas, como se ven en las fotos macroscópicas de las probetas ensayadas. No me voy a detener, cualquier cosa, tampoco me quiero pasar del tiempo, que Martín me recomendó especialmente que no me extendiera mucho. Simplemente les quiero contar que también estudiamos en los compuestos autorreforzados, estudiamos el comportamiento de la fractura. Pueden observar a la izquierda, arriba, la curva carga-desplazamiento, que también varía en función del tipo de compuesto, o sea, el sistema que estamos analizando. Vemos que en el medio esa curva representa el trabajo de fractura, que es el área bajo la curva anterior, que representa la energía que se consumió para el proceso de fractura en cada caso, y vemos que también es dependiente del contenido de nanotubos de carbono. A la derecha arriba tenemos las fotos de las distintas formas de falla. Obviamente esto está publicado y si alguien tiene alguna inquietud lo podemos conversar, les puedo dar más detalles sobre el análisis del modo de falla de cada de los distintos materiales. Y por último, también en estos materiales estudiamos el comportamiento en indentación. Este también es otro ensayo que se coloca la lámina compuesta sujetada por un anillo, o sea, sujetada circunferencialmente y se presiona con un punzón, con una geometría determinada que está estandarizada en la norma correspondiente, y se observa cómo es el registro carga-desplazamiento. Y también se analiza la morfología macroscópica de la falla. Como pueden observar a la derecha abajo, las fotos, vemos que aquellos compuestos autorreforzados que no tenían nanotubos de carbono, que se ven medio beige, de color beige, tienen una morfología de falla completamente diferente a la de aquellos compuestos que tenían nanotubos de carbono incorporada en su matriz. Esto entonces sería
un pantallazo muy rápido de algunas caracterizaciones que hacemos sobre películas nanocompuestas que después se incorporan a los compuestos autorreforzados. También les quería comentar un trabajo que estamos realizando ahora que se refiere a biocompuestos basados en micelio. Son materiales compuestos, biodegradables y biobasados, que se obtienen a partir del crecimiento de un hongo filamentoso que actúa como matriz en un sustrato que es un sustrato lignocelulósico. También, anecdóticamente, les cuento cómo surge esto. Hace unos años, un par de años, me presentan a una arquitecta que en forma artesanal había empezado a desarrollar bloques como los que muestran en la foto de la izquierda arriba, bloques con materiales compuestos basados en micelio. Y de hecho, esta arquitecta realizó una instalación que la llamó refugio fúngico. Fue una instalación, un refugio que instaló justamente en el Cerro Catedral de Bariloche. Estuvo un tiempo ahí. Y bueno, y después, como nosotros trabajamos en lo que es caracterización mecánica de materiales, la contactaron con nosotros y bueno, hicimos algunas pruebas preliminares con ella. Después, bueno, ella siguió más que nada enfocada en otras aplicaciones. Y bueno, también a partir de ese contacto surgió la relación con el doctor Pablo Postemsky del CERSOS de Bahía Blanca, que es un instituto también de doble dependencia, Universidad Nacional del Sur y CONICET. Y ellos ya venían trabajando también en estos materiales, son especialistas en todo el desarrollo de hongos para aplicaciones medicinales y alimenticias, y nosotros, bueno, quisieron incursionar en este otro tipo de aplicaciones, porque son materiales que tienen mucha potencialidad en aplicaciones para aislación térmica, acústica, en la industria de la construcción. De hecho, ya existen materiales comerciales que utilizan estos paneles aislantes. Bueno, ellos nos proporcionaron las muestras. Acá tienen, nosotros junto con ellos desarrollamos distintos sistemas de alta densidad, que se llamaron de alta densidad y baja densidad, a partir de poda de la industria de la vid. Incluso desarrollaron todo un modelo de economía circular con una bodega que le suministra la poda. Ellos preparan y después, a partir de la poda, inoculan el hongo, crece, forma el material compuesto y eso se utiliza para packaging de botellas de vino. Los mismos residuos que de esta bodega se reutilizan para packaging. De hecho, por ejemplo, la empresa Dell de computadoras utiliza este tipo de materiales en algunos packagings. Bueno, nosotros lo que hicimos, como siempre, que es a lo que fundamentalmente, por lo menos mi línea de investigación, nos dedicamos a estudiar el comportamiento mecánico y estudiamos distintas muestras que nos suministraron, tanto a partir de poda de vid como residuos de la industria residuos de arroz, cascarilla de arroz, por ejemplo, con distintos aditivos, y los distintos sistemas fueron caracterizados mecánicamente en flexión en 3 puntos, como ven ahí, esa foto, en compresión, y también caracterizamos materiales comerciales que se utilizan para aplicaciones similares, como son el poliestireno expandido comercial. Y bueno, como se ve muy rápidamente en los gráficos de barra, podemos ver la resistencia a la compresión, el módulo en compresión y la conductividad térmica de estos materiales, que están en el mismo rango que el telgopor. Lo que por ahora hay mucho camino por recorrer con el desarrollo de estos materiales, porque habría que mejorar aún más las propiedades mecánicas para poder competir desde el punto de vista de las propiedades específicas, porque estos materiales todavía presentan, si bien tienen mucho menos densidad que otros materiales convencionales, presentan sus competidores, como por ejemplo el poliestireno expandido, presenta mucho menor densidad.
bueno, hay mucho para trabajar en esta área, pero me gustaba mencionarlo porque es un tema que me parece que tiene mucha perspectiva. Y ahora sí, para terminar, así Martín no me reta, les cuento que también hay otro proyecto que estamos trabajando en el marco, bueno, el anterior de los compuestos de micelio, acaba de defender su tesis de grado de ingeniería mecánica un estudiante nuestro, y ahora están por defender en unos meses la tesis de grado, el trabajo profesional de ingeniería mecánica también de la UBA, dos estudiantes de mecánica desarrollan compuestos avanzados a partir del descarte del bobinado de filamentos. Este trabajo se realiza en colaboración con Colenia, y no lo puse acá, otra empresa también que se llama BK Components, que es, Colenia es especialista en el desarrollo de materiales compuestos avanzados para diversas industrias deportivas, de aeronáutica, aeroespacial, bueno. Y también BK Components se dedica específicamente, es un derivado de Colenia que se dedica específicamente para aplicaciones componentes para la industria del agro. Bueno, para los que no saben, bobinado de filamentos o filament winding es una técnica que lo que se hace, que permite a partir justamente del bobinado de filamentos, por ejemplo, de fibra de vidrio o de carbono, en este caso de carbono, en esta foto a la izquierda, embebidos en una resina epoxi, en este caso particular, se bobina sobre un mandril con distintas orientaciones y permite fabricar piezas huecas de revolución. Como pueden ver en la foto del medio arriba, se obtienen caños, se pueden obtener, así se fabrican los ductos de epoxi con fibra de vidrio que se utilizan para la industria del gas y del petróleo. En este caso, nosotros, durante ese proceso, hay un descarte importante que se ve en la foto del medio arriba, que es lo que, bueno, llamamos el scrap, que quedan restos de fibras bebidas en resina. Eso es un material muy costoso y a su vez no solamente por el tema de costo, sino que es importante preservarlos para poder reaprovechar estos residuos. Y lo que hacemos entonces después, por moldeo por compresión, se fabrican otros componentes que también se utilizan, como muestra en la foto arriba a la derecha, se utilizan acoplados a los tubos obtenidos con la misma técnica. O sea que básicamente lo que se obtienen son compuestos avanzados, como dice el título, a partir del descarte del filament winding. Nosotros, para poder, el estudio radica en realizar ensayos para determinar la viscosidad, en función de la velocidad de compresión, que son ensayos que realizamos, y después sacamos información que después se utiliza justamente para optimizar la técnica de moldeo por compresión de las piezas finales. También a partir de muestras que se obtienen en distintas condiciones de fabricación, nosotros estudiamos el comportamiento mecánico en flexión en 3 puntos, en tracción y en compresión. Y también, obviamente, realizamos el análisis morfológico de los materiales, realizamos medición por microscopía electrónica de barrido y por óptica. Acá no muestro ninguna micrografía, pero también hacemos esos estudios. Determinamos densidad, contenido de fibra y porosidad, que son parámetros muy importantes a la hora de utilizar este tipo de materiales. También me pareció una línea de investigación importante para mencionar. Y ahora sí termino. Bueno, tenemos algunas fotos de algunos integrantes de nuestros laboratorios y bueno, muchas gracias por su atención. Gracias. ¿Me está viendo? Ok. Ay, no, sí, estoy viendo. Gracias. Bueno, ¿abrimos preguntas? ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Sí. ¿Cuáles son los mecanismos de conducción eléctrica de las poliamidas modificadas con nanotubos de carbono? ¿Cómo cambian con el contenido del nanotubo de carbono? ¿Y cómo funcionarían en una aplicación final donde el material detecta una posible falla? Sí, te comento lo que tenemos visto hasta ahora. En realidad, lo que es la caracterización eléctrica, no lo mencioné, realmente me olvidé de mencionarlo, que no se enteren.
Lo hacemos con el GLOMAE, que es un grupo del Departamento de Física de la Facultad de Ingeniería de la UBA, en particular con el doctor Patricio Sorichetti, que seguramente lo conocen, y con Ligia Chochi. Bueno, el mecanismo de conducción fundamentalmente, por lo que vimos o por lo que estimamos, es por tuneleo, ¿sí? Por efecto túnel. Después, cómo cambia, depende mucho de la composición de la mezcla. Por ejemplo, y depende también, bueno, eso no lo mencioné porque lo pasé muy rápido, la primera parte del trabajo de esta tesis, nosotros lo que hicimos fue utilizar materiales comerciales. Para ello utilizamos las poliamidas comerciales y utilizamos un master batch de nanotubos de carbono, ¿sí? Que estaba en la primera parte del trabajo, utilizamos en base a poliamida 12. Y en la segunda parte del trabajo y la mayor parte del trabajo de la tesis, cambiamos el master batch, bueno, más que nada por cuestiones un poco ajenas a nosotros, porque esa parte del trabajo se hizo en Ferrol, en Galicia, pero lo que sí vimos es que la localización de los nanotubos de carbono era muy diferente según el master batch, si el master batch fuera de poliamida 12 o de poliamida 6. Y eso, bueno, por lo que vimos en la literatura, está asociado con lo que quieren hacer, en definitiva, por decirlo de una manera simple, lo que intentan hacer los nanotubos de carbono, porque como tienen mayor afinidad con la poliamida 6, cuando el master batch es de poliamida 12, tienden a ir a la poliamida 6 y se quedan muchas veces atrapados en la interfase. Y en ese caso, esa parte del trabajo no la hicimos nosotros, corresponde a una tesis doctoral previa que se hizo en Galicia, y ellos lo que encontraron, tanto por SEM y particularmente por TEM, es que en ese caso los nanotubos se localizaban en la interfase y encontraron mejores valores de conductividad eléctrica que nosotros. En cambio, nosotros la mayor parte del trabajo ya la realizamos con un master batch de poliamida 6, y en ese caso lo que vimos es que los nanotubos se localizaban preferencialmente en la fase de poliamida 6 o ya no se movían tanto, por así decirlo, no querían cambiar de fase, porque ya estaban en esa fase, entonces, bueno, quedaban en zonas ricas de nanotubos que estaban asociadas con lo que ya traían del master batch. Bueno, no sé si más o menos contesta tu pregunta. Tenemos distintas composiciones y de hecho, distintos valores de umbrales de percolación eléctrica dependiendo de cuál era el master batch y cuál era la composición de la mezcla. ¿Sí? ¿Y cómo es que estos materiales después detectan o autodetectan una posible fractura o fallan? Claro, te comento. La idea es la siguiente. O sea, en los nanocompuestos, que sí son, en realidad están en el rango de semiconductores, ahí se veía más el comportamiento de conducción que te mencionaba antes. Después, cuando le colocamos la tela, lo que pasa es que nosotros en los compuestos autorreforzados estamos colocando una tela que no es conductora. Entonces, bueno, ahí la cosa se complica más y en realidad lo que obtuvimos es un comportamiento más dieléctrico. Y entonces lo que hicimos también es, no lo mostré, bueno, por una cuestión de tiempo y porque tampoco ese trabajo está tan avanzado, lo que hicieron en el GLOMAE, en física, el grupo de física, lo que hicieron fue medir en alterna los parámetros dieléctricos en función de la frecuencia para los distintos compuestos autorreforzados desarrollados. Caracterizaron los compuestos sin deformación y los compuestos luego de los ensayos de tracción, o sea, con la máxima deformación que soportaron. Y lo que encontraron es que había una gran variación, bastante, o sea, detectable, claramente detectable, del comportamiento dieléctrico. Y de hecho, algunas mezclas tenían más sensibilidad que otras. Entonces, lo que queda ahora por delante es todo un trabajo de estudiar el comportamiento dieléctrico, por ejemplo, durante un ensayo de tracción, y ver cómo varía el comportamiento, o sea, cómo varían esos parámetros con la deformación sucesiva del material, porque hasta ahora lo único que tuvimos, o sea, pudimos detectar la potencialidad de los materiales, porque como te decía,
ensayamos sin deformar y completamente deformados. En otros compuestos autorreforzados, en trabajos previos que hicimos en otras tesis anteriores, por ejemplo, el que mejor resultados había, el compuesto que habíamos, con el cual habíamos obtenido mejores resultados era PET amorfo con una tela de PET semicristalino, y en el PET amorfo de la matriz le habíamos incorporado también nanotubos de carbono, y ahí sí pudimos medir en ese caso cómo variaba la conductividad en el ensayo de tracción, ¿no? O sea, la idea es tratar de correlacionar un cambio en las propiedades eléctricas, poder asociarlo, un cambio en las propiedades eléctricas con un cambio en la deformación o en el daño del material. Esa es la idea, ¿sí? Y a partir de ahí, bueno, ver en qué aplicaciones se podían utilizar este tipo de materiales. Okay. Una más. Sí. Quería preguntarte sobre tu opinión sobre el tema del grafeno, ¿no? Porque viste que hace muchos años como que se habla de grafeno, como que puede ser un supermaterial o algo con mucha resistencia. Sin embargo, no pasa como el caso de la fibra de carbono, por ejemplo, que está súper industrializado y es algo que realmente hizo la diferencia en su momento, ¿no? ¿Por qué no está como bien establecido materiales o productos a base de grafeno o algo así que realmente haga la diferencia en el día a día de las personas, por ejemplo? ¿Es por un Claro. tema que es difícil escalar las propiedades microscópicas, algo macroscópico? ¿Es porque es caro? ¿Es porque en realidad no tiene tantas buenas propiedades? No sé, me gustaría saber tu opinión. Bueno, te cuento mi opinión, o bueno, lo que yo veo, ¿no? En el caso del grafeno, por ejemplo, te digo, yo no trabajé con grafeno sintetizado en laboratorio. Por ejemplo, en ese trabajo que les comentaba de PET, nosotros probamos distintas cargas carbonáceas conductoras, probamos negro de humo, conductor, nanotubos de carbono, y probamos grafeno, que estaba trabajando, porque viste cómo es el trabajo de investigación muchas veces, que también se van dando cosas y vos vas llevando tu trabajo a lo que va surgiendo, las colaboraciones, las oportunidades, y bueno, y a veces no es necesariamente el camino óptimo, sino cómo se van dando las cosas. Y en esa tesis que te comentaba de hace unos años, de una tesis de ingeniería química, probamos con distintas cargas y probamos con grafeno, pero era un grafeno, no era muy homogéneo ni muy puro, que estaban desarrollando en otra tesis de ingeniería industrial con el doctor Leandro Sokolowski como director, que estaban obteniendo grafeno por molienda a partir de negro de humo conductor. ¿Y por qué lo hacían? Justamente tiene que ver con tu pregunta. Lo estaban haciendo de esa forma para poder abaratar costos. Yo no conozco mucho el tema de grafeno justamente porque no se vio que trabajé con ello, pero por lo que yo sé es bastante costoso, que es por ahí lo que pasaba al principio con los nanotubos de carbono. No sé comparativamente con otras cargas, pero en principio entiendo que no es tan económico, entonces se está usando más que nada para aplicaciones muy específicas. Y no tuve muy buenos resultados en nuestro caso particular, pero ya te digo, no era grafeno puro y no era tampoco muy homogéneo. Entonces, bueno, quizás también por eso no tuvimos buenos resultados, y los mejores resultados los obtuvimos con los nanotubos de carbono de pared múltiple comerciales, entonces decidimos seguir por ese lado. Además de tener la ventaja que después podíamos obtener un master batch, que eso facilita muchísimo desde el punto de vista de la manipulación de la carga, de la seguridad y todo. Y después con lo que decís de por qué tampoco se aplican, por ejemplo, tanto, es que lo que pasa con todos los nanocompuestos, de la teoría o de lo que se puede obtener a escala laboratorio a lo que se puede obtener a escala industrial, hay una eternidad, o sea, hay un paso larguísimo, ya sea por costos, por la dificultad de escalar, y después todos los que hemos trabajado en nanocompuestos sabemos que la teoría es bárbara,
Por ejemplo, por solvent casting salen las cosas mucho mejores. De hecho, eso que les comentaba, los buenos resultados de PET estaban hechos por solvent casting. Y después cuando vas a un proceso escalable como una extrusión, las cosas se complican y obtener una buena dispersión y distribución de los por ejemplo, de una nanocarga no es algo para nada trivial. Ese para mí es el tema. ¿Sí? Después hay muchas cosas, muchas ventajas, ¿sí? En teoría, lo que pasó también, todos saben que hubo años que la gente, todos trabajaban con nanoarcillas, ¿sí? Se puso de moda, todo el mundo trabajando con nanoarcillas y bueno, después lo que yo, en mi experiencia, desde el punto de vista del comportamiento mecánico, tampoco eran tan maravillosas, dependía mucho de, para algunas matrices andaban bárbaros y para otras no tanto. O sea, tenía más que ver, no sé, con aumentar la permeabilidad de un material, etcétera, ¿sí? Lo mismo también hemos trabajado, bueno, no lo conté porque, bueno, eran otros trabajos que con la doctora Laura Foresti, por ejemplo, hemos trabajado mucho en nanocelulosa bacteriana y también nanocelulosa obtenida a partir de la vegetal por tratamiento mecánico. Y bueno, también, en teoría, los materiales tenían que ser bárbaros y después, bueno, encontramos mejoras, pero cuando quisimos escalarlo, digamos, a escala, ni siquiera a escala industrial, sino a escala planta piloto en las extrusoras, ahí las cosas se nos complicaron y bueno, obtuvimos mejoras, pero no las mejoras, por ejemplo, en el comportamiento mecánico que hubiéramos esperado. ¿Sí? Doctor, muchas gracias. No, de nada. Bueno, una pregunta. Yo tengo Dale. pero si le hago te sacás el sombrero y te pones el sombrero de secretaria de investigación, me gustaría saber qué está pasando en ingeniería, dadas las políticas, ¿cómo se llaman las políticas? La realidad científica que estamos viviendo. Quería saber qué pasaba en ingeniería, dado que esa carrera tiene mucho más salida laboral en este país que lo que tiene acá exacta, cómo es la inserción de los graduados de tu facultad en la industria en este momento y cómo afectan las políticas al número de becarios que tienen, investigadores, tuvieron gente que se fue, cantidad de subsidios, vinculación con la industria, proyectos de transferencia que tienen, etc. Bueno, te cuento lo que conozco desde el punto de vista de, bueno, de cuando estuve directora del instituto hasta el año pasado, porque en realidad de secretaria de investigación hace 2 semanas que estoy. Pero bueno, conozco de estar ahí adentro. Te cuento un poco. Si, por así decirlo, diría que tenemos ventajas y desventajas con respecto, por ejemplo, a la facultad de ustedes, ¿no? Las ventajas son que nosotros, en muchos casos, por lo menos sobre todo lo que yo conozco del instituto, como les comentaba, tenemos fuerte vinculación con la industria. Por ejemplo, tenemos mucha demanda de la industria para hacer ensayos de biodegradación. Tenemos mucha demanda para hacer ensayos tanto, bueno, académica y de la industria misma, para hacer ensayos mecánicos, distintos tipos ¿cómo es? De stand, ¿no? Como lo llamamos, de servicios tecnológicos de alto nivel. En ese sentido, tenemos la ventaja de estar en ingeniería y en particular en nuestro instituto porque tenemos un perfil muy fuerte en ese sentido. De hecho, el instituto cuando se creó con esa, como una estrategia para desarrollar actividades de transferencia. Como les contaba, incluso hay un investigador que tiene un grupo que tiene un convenio muy importante con una industria, ¿sí? Que una industria productora de resinas y lo sigue renovando, bueno, es muy beneficioso en ese sentido. Nosotros, para que tengan una idea, en el instituto, por lo menos hasta mientras estaba, que creo que habrá cambiado un poco, pero más o menos la mitad del financiamiento era estatal y aproximadamente la mitad era por servicio de transferencia tecnológica, ¿sí? Y eso es bastante importante porque, bueno, no sé, ahora capaz que un poco habrá cambiado en este último tiempo, pero esa era una ventaja competitiva muy grande para nosotros. Después, con respecto, tenemos ya una gran desventaja, que claro, como decís vos, la salida laboral, por lo menos nos cuesta mucho conseguir estudiantes de doctorado, ¿sí? Incluso teniendo las becas Peruil que les mencionaba,
que son becas importantes, o sea, con mejor salario que otras becas, y sin embargo, por ejemplo, se postulan 4, porque la mayoría, a mí me pasa, yo tengo muchos estudiantes de grado que dirijo en trabajos finales y tesis, y no terminan el trabajo que ya están trabajando en una industria. No terminan su carrera. Ahí perdí un poco la conexión. Después, ¿Eso continúa, sí. que siguen teniendo mucha salida laboral los chicos en Sí, ingeniería? sí, por lo menos en lo que respecta, de hecho, bueno, a mí hace 2 días, bueno, la semana pasada me llamaron de la industria para que les recomendara a estudiantes y bueno, en eso en lo que puedo también trato de vincular a los estudiantes. Después, bueno, la UBA, en lo que respecta a la UBA, tiene proyectos a lo mejor más importantes que en otro momento, porque viste que están los proyectos PIDAE, ¿sí? Que son montos mucho más importantes que los UBASIC, ¿no es cierto? Después, bueno, todos sabemos que ahora nos están financiando los PICT, pero... Y después lo que vamos a tratar de hacer desde la Secretaría, en la medida de lo posible, vamos a empezar a trabajar en eso, que es algo que a mí me parece que es muy importante, bueno, tratar de fomentar la participación en proyectos internacionales, ¿sí? Que de hecho otras universidades también lo vienen haciendo y hay que tratar, bueno, de aplicar a ustedes también seguro lo vienen haciendo, aplicar a becas del exterior, fundaciones del exterior para tratar de obtener financiamiento externo. No sé si me quedó algo sin responderte, pero bueno, más o menos la idea es esa. En la medida que nosotros desde la Secretaría podamos ayudar a los investigadores, vamos a tratar de hacerlo. Después, vos me preguntabas la reinserción de los doctorandos en la industria. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo que a ustedes seguramente. No hay tanta valorización por parte de la industria del título académico de doctor, salvo algunas industrias muy particulares, pero no es tan fácil. No es tan fácil que valoren ese gran plus que tiene un doctor frente a un graduado que no hizo el doctorado, ¿no? No sé si eso contesta tu pregunta. Entonces, Bueno, No, gracias por las preguntas. gracias de vuelta. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Ah, ok. El seminario que viene es a las 13, como siempre, pero no como últimamente. Bueno, gracias, Martín. Nos No. comunicamos. Gracias, Eli, buenísimo, se pudo ver No, de bien. nada. Bien. Nos